Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. El 20 de enero de 1423, Carlos III dotó a su nieto y heredero, el infante Carlos, de un título que hasta ese momento no existía en el reino de Navarra, el de príncipe de Viana. Lo creó con el propósito de establecer una línea sucesoria clara y fortalecer la posición de su familia en el reino de Navarra. Carlos III buscaba consolidar su dinastía y asegurar la estabilidad política de Navarra, un reino pequeño pero estratégico, atrapado entre las influencias de Castilla y Aragón. Al otorgar el título a su nieto, hijo de su hija Blanca y de Juan de Aragón, el futuro Juan II, quien sería el padre de Fernando el Católico, pretendía garantizar la continuidad dinástica y reforzar el prestigio de la corona navarra. Además, el hecho de que se vinculase el título a un territorio de Navarra le otorgaba al heredero un dominio territorial simbólico. Ese territorio se hallaba integrado por un total de 13 villas, 38 aldeas y 8 castillos situados en la parte más suroccidental del reino, en la frontera con el reino de Castilla. Sin embargo, ese mismo título se convirtió en fuente de conflictos posteriores, especialmente durante la Guerra Civil Navarra entre los bandos agramonteses y beaumonteses, porque Carlos de Viana tuvo enfrentamientos con su padre Juan II por el control del reino, y eso complicó la sucesión. Es decir, que el título que había sido creado para afianzar la sucesión y el prestigio de la monarquía navarra terminó siendo un punto de tensión política. Con esta decisión de crear el título de príncipe de Viana por parte de Carlos III, se sumaba a una moda que en los últimos tiempos se había ido imponiendo en otras cortes europeas. Esa tendencia se inició en 1343 en la corte inglesa, en donde el heredero a la corona venía siendo titulado como príncipe de Gales. Francia se sumó 6 años después creando el título de Dauphin du Bien-Nois, y en España sus antecedentes fueron la creación del príncipe de Gerona en Aragón y el de príncipe de Asturias en el reino de Castilla. Se cree que la elección de la villa de Viana en la que recaía el título pudo deberse a que fonéticamente era muy parecida a la capital del Delfinado francés, que si recordáis era Vienne. Y es que el creador del título, Carlos III de Navarra, tenía fuertes influencias francesas, ya que fue un monarca educado en la corte de dicho país. Por lo tanto, intentó crear en su reino títulos e instituciones a imitación de las francesas. Carlos de Viana se casó con Inés de Cleves en 1439, convirtiéndose ésta en la primera princesa de Viana. Pero ¿quién era esta mujer con la que se casó Carlos de Viana? Inés era una noble que vivía en el ducado de Cleves, en Alemania Occidental, cerca de Holanda. Era sobrina del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, bajo cuya tutela vivía desde que sus padres, Alfonso, duque de Cleves, y María de Borgoña, quien era hermana del duque Felipe de Borgoña, murieran. Inés y Carlos celebraron el enlace en Olite, los actos religiosos en Santa María la Real y los profanos en salones y dependencias de palacio. Doña Inés fue introducida muy pronto por su suegra, por doña Blanca, en la vida piadosa de la corte y la hizo cofradesa de la cofradía de Santa Catalina de la iglesia de San Cernín, en Pamplona. Igualmente le asignó confesor y la acompañó a la peregrinación de Ujue. Doña Inés se adaptó fácilmente a la corte navarra, pero ella también introdujo en dicha corte las modas de la corte borgoñona, una corte que se distinguía por sus lujos y sus fiestas, y que ella trasladó a la corte de Olite, con cántigas, torneos, anocheceres poéticos con recitales a la luz de las antorchas o de la luna, juegos y diversiones en las amplias salas de palacio, música y conciertos alegraron sus vidas durante los 9 años que duró el matrimonio, porque la muerte sorprendió a doña Inés el 6 de abril
de 1448, cuando contaba con 26 años de edad y sin haber conseguido descendencia. A su funeral acudieron representantes de otras monarquías reinantes. El pueblo abarrotó el templo y, según un cronista de la época, las ceremonias fueron brillantes como nunca se habían visto. Se encuentra sepultada en la Catedral de Pamplona. Con su muerte, la corte de Olite perdió su esplendor, porque el príncipe de Viana, tras quedar viudo, no quiso volver al palacio donde, según el historiador José María Lacarra, Carlos de Viana vivió los años más felices de su vida y los más animados de la corte de Olite. Carlos sobrevivió a Inés 13 años, muriendo en 1461. Tras su muerte, la sucesión del título no fue regular, y tras la integración de Navarra en Castilla en 1512, la ostentación por el heredero de dicha corona del título de príncipe de Viana vino a caer en el olvido, en favor del título de príncipe de Asturias, que pasaba a ocupar el lugar principal entre los títulos que correspondían al heredero. Carlos, el nieto de Carlos III de Navarra, murió sin llegar a reinar, pero cuando los libros de historia se refieren a él o de alguna manera es mencionado, lo hacemos como Carlos, príncipe de Viana, recordando con ello que un día existió tal dignidad. En la actualidad, doña Leonor toma relevo en la ostentación de dicho título, y el 25 de septiembre de este año 2025 interrumpirá su formación en la Academia del Aire en San Javier para viajar a Navarra y debutar de esa manera como princesa de Viana. Un título que también ostentó su padre, el rey Felipe VI, y que recibió de éste junto al de princesa de Asturias y el de princesa de Gerona al convertirse en heredera al trono de España en 2014.